Buenas tardes, yo soy Gordon McAllister y este es el curso de escritura creativa. Vamos a hablar del módulo 1, donde se mencionan los conceptos básicos. Comencemos por entender y definir la literatura. ¿Qué es la literatura? Según la Real Academia de la Lengua, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella y por tanto abarca los textos escritos, o sea, la literatura escrita, como hablados o cantados, que sería la literatura oral. El término literatura se refiere al conjunto de producciones literarias de un país, de una región, de un idioma, de un género, de un subgénero. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura en relación con la lengua, estaremos hablando de la literatura inglesa, la literatura española, la literatura escandinava. De una nación, estaremos hablando de la literatura, por ejemplo, latinoamericana o la literatura peruana. Cuando nos referimos a una época, el ejemplo sería, por ejemplo, literatura del siglo XVIII, o a un género, entonces literatura narrativa, literatura poética, o un subgénero, estaremos hablando de literatura fantástica, por ejemplo, y literatura romántica. Veamos otros conceptos. Cuando hablamos de literatura, forzosamente tenemos que tocar el tema de la teoría literaria. Y estaríamos hablando de las normas, los principios, la ideología, la doctrina, los estándares que rigen la técnica para el estudio y el desarrollo de la literatura, la forma de escribir. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la literatura poética. Es el arte de componer versos, poemas, prosa poética. Y entonces entramos a hablar de temas como el ritmo, la musicalidad y el uso de tropos y de metáforas para desarrollar esos versos. Eso estaríamos hablando pues de la parte de la teoría literaria. Ahora bien, otro tema importante cuando nos referimos al tema de la literatura es la crítica literaria, entendiéndose como el análisis y la evaluación de una obra, con el objeto de definir el estilo, el contexto y la propia técnica del autor, originalidad, contenido, etc. En este punto, yo hago énfasis en lo siguiente. El estudiante de escritura creativa debe enfocarse en desarrollar un estilo, en desarrollar escritos, en elaborar textos, en crear contenido nuevo. Sí, es muy importante estudiar a los diferentes autores, a los diferentes exponentes de la literatura y revisar a fondo su forma de escribir. Esa es la crítica literaria. Sin embargo, no nos podemos quedar allí. Lo digo con cierto dolor porque muchos estudiantes valiosos, con excelente bagaje literario, se quedan en la crítica literaria y no avanzan en el desarrollo de sus propios textos para crear novela, para crear cuentos, para crear poesía, y se quedan en la parte de la crítica. Y eso pues es una falencia. Respecto a esto, hay dos tipos de escritores. El escritor que escribe para satisfacción propia, escribe por gusto propio, porque le gusta lo que escribe, porque desarrolla temas que le llaman la atención, porque tiene algo que decir y algo que sacar de su interior y presentárselo al mundo. Ese es un tipo de escritor. No importa que al mundo no le guste lo que a uno le gusta, pero desde que a uno le gusta y uno está satisfecho con su labor, ya está creando una situación positiva para uno. Hay otro tipo de escritores muy comerciales que definitivamente escriben
para agradar al lector, para tener éxito, para vender. En alguna clase, muy al comienzo de mi carrera, le preguntaba a un profesor cuál era la técnica, cuál era la idea, cómo se hacía para tener éxito escribiendo un cuento, una novela. Él me decía, eso es muy fácil. ¿Cómo que fácil? Así. El profesor decía, usted coja un tema cualquiera, métale una situación policíaca bien tenebrosa, métale sexo, una mujer despampanante, métale una situación bien erótica, algo de dinero de por medio, riqueza, y ese tipo de cosas llaman la atención a ese lector, que hay muchos que no les interesa la literatura, les interesa es comprar el libro en el aeropuerto para llevárselo de vacaciones y en la playa sentarse a leer un poquito mientras se asolea. Ese escritor va a vender. Yo no sé si sentirá satisfacción hacia sí mismo. Bueno, por lo pronto dejemos allí y próximamente será otro capítulo con el tema de los textos literarios. Gracias, muy amables.